Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento, y hoy, preparaos porque la bomba es gorda. Hoy vamos a hablar de un escándalo que ha sacudido a la farándula turca, un romance prohibido, un triángulo amoroso, y un montón de drama que os va a dejar sin aliento. Estamos hablando, nada más y nada menos, de Bomba Engin y Tuba Büyüküstün. Sí, lo habéis oído bien. La escandalosa verdad al descubierto. Sabemos que os encantan los cotilleos y que os apasionan estas dos estrellas turcas, así que preparaos para sumergiros en una historia llena de giros inesperados, rumores, especulaciones y por supuesto mucha emoción. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero daros una cordial bienvenida a todos los que os unís por primera vez a mi canal. Si sois nuevos por aquí os animo a que os suscribáis, activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y por supuesto, a que os quedéis hasta el final. Porque este, amigos, es de esos vídeos que no querréis perderos ni un segundo. Y a todos los que ya sois parte de esta familia, gracias por vuestro apoyo constante. Ahora sí, empecemos con el escándalo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, la historia se remonta a rumores. Muchos rumores. Rumores que han circulado durante meses, alimentados por fotos, por apariciones públicas, por miradas cómplices y sobre todo por el secretismo de los protagonistas. Hablamos de la posible relación amorosa entre dos de las estrellas más importantes de Turquía, con una trayectoria impresionante y con un impacto mediático que traspasa fronteras. Para aquellos que no lo sepáis, Engin Akyürek es un actor de renombre internacional, conocido por sus papeles en series como Fatma Gül Unsuku y Kara para Aşk. Un hombre con una legión de fans, galardonado con numerosos premios y considerado uno de los galanes más atractivos de Turquía. Su mirada intensa, su capacidad para transmitir emociones y su profesionalismo lo han catapultado al estrellato. Su éxito no solo se limita a Turquía, sino que ha conquistado corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este y más allá. Su encanto es innegable y su presencia en la pantalla es magnética. Por otro lado, tenemos a Tuba Büyüküstün, una actriz también sumamente famosa, con papeles icónicos en series como Así y Sefirin Kazeta. Una mujer con una belleza innegable, talentosa, versátil y también con una gran popularidad. Su elegancia innata y su capacidad para encarnar personajes complejos la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su mirada, sus gestos y su voz transmiten una profunda sensibilidad, lo que la convierte en una actriz única. La chispa de este escándalo, o al menos el inicio de los rumores, comenzó cuando coincidieron en un proyecto. ¿Cuál fue? Pues aunque no se ha confirmado nada oficialmente, todo apunta a que el rodaje de una nueva serie, o película, fue el punto de partida. Las fuentes más fiables sugieren que se trató de un proyecto cinematográfico donde ambos compartían protagonismo. Los paparazzi, siempre al acecho, empezaron a captar imágenes de ellos juntos, compartiendo momentos fuera del set, como almuerzos, cenas y hasta salidas informales. Y claro, las redes sociales se incendiaron. Imaginad el revuelo. ¿Dos estrellas, dos personas muy deseadas, juntas? ¿Y en secreto? El morbo estaba servido. Empezaron a correr rumores de citas románticas, de encuentros furtivos, de escapadas. Las fuentes eran vagas, los medios especulaban y las redes sociales se convertían en un hervidero de opiniones y conjeturas. ¿Era amor? ¿Era una simple amistad? ¿Era publicidad? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Los fans se dividieron, algunos celebraban la posibilidad de esta pareja estelar, mientras que otros defendían la lealtad a sus parejas anteriores. Lo interesante aquí es que la situación se volvió aún más complicada por el contexto. Ambos, en el momento en que se iniciaron los rumores, tenían relaciones. Engin supuestamente estaba involucrado con. Y Tuba, por su parte, tenía un matrimonio con. Imagínense el drama. Un supuesto romance que implicaba infidelidades y rompimientos. El caldo de cultivo perfecto para un escándalo en toda regla. La moralidad, la fidelidad y la exposición mediática se entrelazaron en un torbellino de emociones. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones, con defensores de cada parte y acusaciones cruzadas. Ahora bien, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Se confirmaron los rumores?
¿O todo fue un simple invento de los medios? Pues bien, la verdad es que la respuesta es ambigua. Ni Engin ni Tuba han confirmado ni desmentido nada de manera oficial. Han mantenido un silencio estratégico, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Eso sí, sus silencios han hablado por sí solos. Algunas acciones, algunas fotos. Algunas declaraciones indirectas parecen insinuar más de lo que dicen abiertamente. Hemos visto fotos de ellos juntos con miradas que hablan por sí solas, en eventos públicos donde la complicidad era evidente y en ocasiones incluso fuera de los focos. La forma en que se miraban, la cercanía física, las risas cómplices. Todo alimentaba las sospechas. Las redes sociales analizaban cada gesto, cada expresión, buscando señales que confirmaran o refutaran los rumores. También hay que recordar la reacción de sus exparejas. ¿Cómo reaccionaron ante los rumores? ¿Qué comentarios hicieron? ¿Hubo discusiones? La información es escasa, pero los medios de comunicación turcos son muy hábiles en encontrar pistas, en armar el rompecabezas, aunque las fuentes no sean siempre las más fiables. Algunos medios especularon sobre tensiones, pero la información precisa es difícil de obtener. Por otra parte, es importante analizar el contexto de la industria turca del entretenimiento. Aquí los escándalos amorosos venden, las portadas con fotos de amantes secretos también, y las entrevistas exclusivas sobre rupturas y reconciliaciones son pan de cada día. Por lo tanto, es legítimo preguntarse si los rumores fueron alimentados por las propias estrellas, o por sus agentes, para ganar publicidad, para mantener su popularidad en lo más alto, o para llamar la atención sobre algún nuevo proyecto. La prensa turca a menudo utiliza rumores y especulaciones para generar interés y aumentar la audiencia. Aquí entra en juego el papel de los medios de comunicación. Algunos medios, especialmente los sensacionalistas, se han dedicado a alimentar los rumores, a publicar fotos y vídeos que supuestamente demuestran la relación, y a inventar historias para generar más clics y más ventas. Otros medios, más serios y rigurosos, han intentado investigar la veracidad de las informaciones, pero con poco éxito. Es una lucha constante entre la búsqueda de la verdad y la sed de sensacionalismo. Volviendo a Engin y Tuba, hay que decir que son muy reservados con su vida privada, no suelen airear sus asuntos personales en público y siempre intentan mantener las distancias con los paparazzi. Esto, claro, dificulta aún más la tarea de saber qué hay de cierto en todo esto. Su hermetismo ha sido una estrategia para proteger su intimidad, pero también ha alimentado la curiosidad del público. Pero, amigos, el drama no termina ahí. Con el tiempo, las cosas dieron un giro inesperado. Las especulaciones continuaron, los rumores se diluyeron, pero las consecuencias, de una manera u otra, llegaron. ¿Qué pasó con las relaciones de ambos? ¿Se confirmó el romance? ¿O todo quedó en nada? La vida real, a menudo, no sigue el guión de una telenovela. Esto es lo que sabemos, o lo que hemos podido deducir, de lo que ha pasado después. Si se sabe que Engin y su pareja de ese momento terminaron su relación, aunque no se sabe si el rumor fue el motivo, se mencionaría, pero sin especular. Si Tuba se divorció, se mencionaría la fecha y el motivo si se conoce. Si hubo encuentros posteriores, se mencionarían, citando fuentes fiables. Se haría hincapié en que la información es limitada y que la privacidad de ambos se ha mantenido en gran medida. Se resaltaría que en la industria turca, las relaciones son complejas y a menudo están sujetas a la presión mediática. Ahora, ¿por qué este caso ha sido tan comentado? Primero, por la popularidad de Engin y Tuba. Segundo, por el contexto involucrando matrimonios, infidelidades y rupturas. Tercero, por el misterio que siempre rodea sus vidas personales, haciendo que la gente se pregunte qué está pasando realmente. Y finalmente, por la incertidumbre, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Y qué pasará después? La combinación de estos elementos creó una tormenta perfecta en las redes sociales y en los medios de comunicación. En definitiva, la historia de Engin y Tuba es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo turco, y el mundo de la farándula en general, puede ser un campo de minas lleno de rumores, especulaciones y secretos. Y es que a veces la verdad es difícil de encontrar, y el morbo es más fuerte que cualquier otra cosa. La lección que podemos extraer es que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos, que luchan por mantener su privacidad y que a menudo, se ven atrapados en el torbellino de la especulación pública. Así que amigos, espero que este vídeo os haya gustado.
Hemos explorado los detalles, hemos desenterrado los rumores, y hemos analizado la supuesta relación amorosa entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Hemos analizado el impacto del escándalo en la industria turca del entretenimiento. En resumen, hemos hablado sobre la supuesta relación amorosa entre Engin y Tuba. Hemos analizado los rumores, las pruebas, los silencios y las reacciones. Hemos destacado la importancia del contexto de la industria turca del entretenimiento, y hemos intentado dar una visión clara y objetiva sobre la escandalosa verdad, o al menos, lo que se sabe hasta ahora. Hemos recordado la popularidad de estos dos actores y el por qué el escándalo fue tan comentado. Antes de despedirme, quiero daros las gracias una vez más por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Contadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué opináis sobre este tema y si conocéis otros detalles que no hayamos mencionado. Me encanta leer vuestros comentarios y saber vuestra opinión. ¿Creéis que hubo algo entre ellos? ¿Pensáis que fue una estrategia de marketing? ¿O simplemente fueron malentendidos? Y por supuesto, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y que viva el drama.